Esta es la historia de un mundo donde las leyendas no se hicieron realidad. Antes de empezar, una aclaración importante para que todo tenga sentido. En esta teoría, el estado Osaru sí existe, pero no como una transformación mágica, sino como una metamorfosis natural de los Saiyajin para llevar su poder hacia el límite. Y sobre la leyenda del Super Saiyajin, aquí es solo eso. Un cuento viejo que nunca ocurrió. La historia en Namek transcurre exactamente igual hasta que Goku lanza la Genkidama. Freezer sobrevive, aunque muy herido, y en un arranque de odio mata a Piccolo y a Krillin. Goku, al ver esto, no se transforma en Super Saiyajin. Solo expulsa todo el poder de su estado base, un grito desgarrador que sacude el planeta. «Lo pagarás, Freezer, maldito», grita Goku. Sin más opciones, activa el Kaioken aumentado 20 veces. Pero no es suficiente. Aquí una pausa para entender el poder. Como todos saben, el Super Saiyajin multiplica el poder base por 50. Así que, con un Kaioken por 30, Goku se acerca peligrosamente a ese nivel de leyenda, aunque su cuerpo empiece a romperse. Goku se lanza al ataque. Ya no hay juegos, ni ganas de perdonar. Aumenta el Kaioken a 22, luego a 25, y finalmente, al borde de la muerte, decide sacrificarse. Con un grito que desgarra su garganta, eleva su energía a un Kaioken por 28 y, en un movimiento rápido, se teletransporta detrás de Freezer para darle un golpe brutal, usando un Kaioken por 30. Goku le da una paliza que supera cualquier cosa que el Super Saiyajin original pudo hacer, porque esta vez no se contiene, no quiere humillar a Freezer, quiere borrarlo. Pero el Kaioken es un arma de doble filo. Su brazo no resiste más. Goku queda agotado en el cielo, intentando cargar un último Kamehameha, pero Freezer, aunque destruido, saca fuerzas de su 100% de poder y lanza una supernova gigantesca, 3 veces más grande que la que destruyó el planeta Vegeta. Goku no logra terminar su técnica y desaparece. Freezer, con una sonrisa malvada, le susurra: «Mataré a tu hijo, a tus amigos y después iré a la Tierra. Si te dejo vivo serás más fuerte, así que adiós, maldito mono». Freezer aniquila a Goku y luego a Gohan. Pero antes de que Freezer pueda celebrar, nota algo raro. El cielo se oscurece y un rayo verde ilumina el horizonte. Es el momento de la verdad. En ese punto de la historia, las esferas de Namek ya estaban reunidas y Dende, escondido cerca de los otros guerreros, sabía que Porunga, el dragón de Namek, ya podía ser invocado. Dende y los sobrevivientes discuten desesperados. ¿Pedimos la vida de Goku? ¿Pedimos que Freezer desaparezca? El tiempo se agota. Finalmente, Dende grita su deseo. Porunga teletransporta a todos los que vinieron de la Tierra de regreso a su planeta. En un parpadeo, Gohan y los guerreros desaparecen. Freezer se queda solo en un Namek que está por explotar, sin nadie a quien torturar y sin sus esferas. Mientras tanto, en el otro mundo, Goku aparece frente a Enmadayo. Sin perder tiempo, activa su Kaioken por 20 para moverse a toda velocidad hacia el planeta de Kaiosama. Su mente es un caos. ¿Qué pasó con los demás? ¿Cómo voy a derrotar a Freezer? En el camino, se encuentra con Piccolo. «Piccolo», grita Goku. «No hay tiempo para discusiones mundanas. Tienes que venir conmigo con Kaiosama». Piccolo duda, pero Goku insiste con una autoridad que nunca tuvo. «El maestro de Kaiosama es nuestra única oportunidad. Si no nos hacemos más fuertes, Freezer destruirá todo». Piccolo acepta. Ambos se lanzan a toda velocidad por el camino de la serpiente. Goku arrastra su energía con el Kaioken por 20, y Piccolo lo sigue de cerca, dando el esfuerzo de su vida. Ese viaje se convierte en su entrenamiento más salvaje. Así empieza su carrera desesperada hacia el planeta de Kaiosama, mientras Freezer, furioso en Namek, comienza su viaje hacia la Tierra, sin saber que sus dos mayores amenazas ya están empezando a superar sus límites en el más allá. Cuando Goku y Piccolo llegaron al pequeño planeta de Kaiosama, el ambiente era tenso. Goku, sin perder un segundo, le soltó a Kaiosama toda la verdad. Freezer no murió, y su poder ahora es algo que no podemos ni imaginar. Piccolo, con el rostro serio, añadió la parte dolorosa. Gohan y Krillin también murieron en esa batalla. Kaiosama, con los ojos muy abiertos, suspiró pesadamente. «Escuchen, Enmadayo me avisó de todo.
Gohan y Krillin tienen buen corazón, pero el entrenamiento de mi planeta es demasiado extremo para ellos. Los envié con la Kaiosama del norte. Ella tiene un método más equilibrado que les ayudará a despertar su potencial sin destruir sus cuerpos. Goku, con esa intensidad que lo caracteriza, apretó los puños. Kaiosama, necesito ir más allá. Quiero dominar el Kaioken por 50. Kaiosama dio un salto y casi se cae de su planeta. ¿Qué has dicho? ¿Estás loco, Goku? Tu cuerpo ya sufre con el 20, intentar el 50 es un suicidio. Te convertirías en polvo antes de lanzar un solo golpe. Goku no cedió, insistió una y otra vez hasta que Kaiosama, viendo la determinación en sus ojos, cedió, pero con una condición. Está bien, pero si quieres intentar eso, primero debes aprender a controlar tu energía a un nivel absoluto. Si no dominas el ki, tu cuerpo explotará. Hay un lugar, el planeta Yardrat. Allí, los habitantes dominan el espíritu mejor que nadie. Así, Goku se fue al planeta Yardrat. Piccolo, en cambio, decidió quedarse con Kaiosama. Goku, tú busca ese control. Yo voy a llevar mi Kaioken por 20 a la perfección absoluta. Mientras Piccolo entrenaba bajo la gravedad pesada, Goku aprendía en Yardrat que la fuerza no lo era todo. Era el control del espíritu lo que definía a un guerrero. Durante meses, entre sudores y meditación, Goku no solo aprendió el Kaioken por 30, sino también la técnica definitiva, la teletransportación. Mientras tanto, en Namek, Freezer vivía como un rey. Como ya había eliminado a los que consideraba una amenaza, se quedó quieto, esperando que las esferas se recargaran. Pero a un mes de que pasara el año, la soberbia le pasó factura. Recordó que en la Tierra había otras esferas y que, si Goku volvía, su reinado terminaría. Corrió a buscar al Rey Cold, su padre, y juntos se escondieron en un planeta volcánico. Padre, debemos volvernos invencibles, dijo Freezer. Durante ese último mes, ambos llevaron sus cuerpos al límite absoluto en condiciones de calor infernal. En la Tierra, los guerreros Z no perdieron el tiempo. Con las mejoras de Kamisama, entraron a la habitación del tiempo por 3 días, que fueron 3 años de trabajo duro. Al salir, todos se reunieron en el palacio. Invocaron a Shenlong, y Kamisama, que había mejorado al dragón, cumplió el deseo: revivir a todos los que habían muerto en Namek. En un instante, Gohan, Krillin y los demás aparecieron en el palacio. El reencuentro fue breve, porque no había tiempo para abrazos. El peligro estaba a la vuelta de la esquina. Todos se reunieron para escuchar los resultados del entrenamiento. Goku, con calma, explicó los números. Mi estado normal es de 300 millones, pero con el Kaioken por 30 llegó a 9.000 millones. Piccolo, tú lograste 200 millones en base y 6.000 millones con el Kaioken. Vegeta, dando un paso adelante, dijo con orgullo: yo no necesito trucos. Mi base es de 900 millones. Gohan, recordando su entrenamiento, afirmó: mi potencial me lleva a 500 millones. Krillin, Tenshinhan, Roshi, Yamcha y Chaos también presentaron sus poderes, todos habiendo superado los límites humanos. Pero al comparar sus fuerzas, el silencio llenó el palacio. Rey Cold tenía 5.000 millones, pero Freezer tenía 200.000 millones. Es imposible, dijo alguien. Goku miró a Vegeta y le puso la mano en el hombro. La única forma es la fusión. Si nos unimos, podremos enfrentarlo. Goku cerró los ojos, sintió el ki maligno de Freezer al otro lado de la galaxia y, junto a todos sus amigos, concentró su mente. Sujétense fuerte. En un parpadeo, el palacio de Kamisama quedó vacío. El grupo entero desapareció y, un segundo después, aparecieron frente a la nave de Freezer en el espacio exterior de Namek. El emperador, que estaba terminando de preparar su invasión a la Tierra, se quedó helado al verlos ahí, desafiantes. Tras la muerte de Goku, Gohan, Krillin y Piccolo en Namek, y su posterior entrenamiento en el otro mundo, junto con el arduo entrenamiento de los guerreros Z en la habitación del tiempo y el inesperado progreso de Freezer y su padre en el último mes, el destino convergía. Los guerreros de la Tierra se reunieron en el palacio de Kamisama después de 12 largos meses, revivieron a todos los que murieron a manos de Freezer y, mediante el ki, calcularon el poder de cada uno.
Goku usó la teletransportación para llevar a todo el equipo desde el palacio de Kamisama hasta el espacio exterior de Namek. Estaban allí, frente a la nave de Freezer, justo cuando el emperador terminaba de preparar su flota para invadir la Tierra. El vacío del espacio era un silencio absoluto, pero en la mente de los guerreros Z, el ruido era ensordecedor. Goku, con su mano apoyada en el hombro de Vegeta, mantenía la teletransportación activa. Frente a ellos, la enorme nave brillaba con una luz fría. Freezer, que estaba en el puente de mando supervisando los detalles de su invasión, se detuvo en seco. Sus sensores de energía se volvieron locos. «Señor Freezer», preguntó uno de sus soldados, temblando. «Han aparecido múltiples firmas de energía justo afuera». Freezer se acercó a la pantalla. Sus ojos rojos se abrieron con incredulidad. Allí, flotando en el vacío, estaban Goku, Vegeta, Piccolo y el resto de los guerreros. A su lado, el Rey Cold soltó una carcajada seca. «Parece que los monos han venido a entregarse por voluntad propia», dijo el Rey Cold con una sonrisa cruel. Freezer ordenó a todo su ejército lanzar una bomba de energía cada uno. Mientras el ejército disparaba, Goku y los demás se cubrieron. «¿Qué es esto?», dijo Goku, tosiendo un poco. «Insectos. De seguro armaron un plan los malditos», exclamó Vegeta, tapándose del aire pesado. Cuando el polvo y el ki se disiparon, la compuerta principal de la nave se abrió. Ambos villanos salieron al exterior de Namek rodeados por un aura tan pesada que el aire vibraba. Freezer, con su forma inicial pulida tras su entrenamiento volcánico, tenía una mirada de absoluto desprecio. Goku se colocó al frente. «Freezer», dijo Goku con voz firme, «el tiempo de los juegos terminó. Esta vez, nadie se salvará». Freezer soltó una carcajada. Goku, Vegeta, Piccolo. Y lo peor. Unos humanos miserables creen que este grupo de insectos puede hacer algo contra nosotros. Padre y yo hemos alcanzado un nivel que ni siquiera pueden procesar. Vegeta dio un paso adelante, su base de 900 millones de poder quemando intensamente. «Cállate, lagartija. Tu arrogancia es lo único que te hace sentir superior, pero hoy conocerás el peso de nuestro entrenamiento». El Rey Cold lanzó un ataque de energía hacia Gohan, pero Piccolo, moviéndose con velocidad, apareció frente al niño y desvió el disparo con una mano. El impacto fue tan fuerte que Namek se estremeció. La situación era crítica. Freezer, con sus 200.000 millones de poder, esperaba el momento para aniquilarlos. Goku miró a Vegeta y le hizo una seña. Era el momento. «Vegeta, ahora», gritó Goku. Ambos se alejaron, poniéndose en posición. El aire comenzó a arremolinarse violentamente. Goku soltó su energía. Kaioken por 30. El poder fue tan grande que lanzó a Freezer de un golpe directo a un asteroide lejano. Freezer tardó un segundo en regresar, pero esta vez ya estaba en su cuarta forma, la definitiva. «¿Eso es todo lo que tienes?», dijo Freezer, riendo. Se lanzó sobre Goku, conectando golpes mucho más rápidos y fuertes. Goku intentaba defenderse, pero recibía una paliza inimaginable. Al verlo caer, Vegeta y Piccolo se unieron al combate. Ahora eran 3 contra 1, pero Freezer seguía siendo demasiado fuerte. Mientras esto ocurría, un recuerdo cruzó la mente de los guerreros. Meses atrás, tras la masacre en Namek, Vegeta yacía casi muerto. Pero Dende, que se había escondido cerca, se acercó y usó sus poderes de sanación. Fue un proceso lento y doloroso, pero gracias a ello, Vegeta pudo subir a una nave y llegar a la Tierra para recuperarse por completo. Por eso no murió ni fue al otro mundo. Él sobrevivió en secreto, entrenando para este momento. Volviendo al presente, Vegeta estaba fuera de sí. «Yo no puedo ser humillado así. Kakaroto tiene 9.000 millones, el insecto verde 6.000 millones, pero aunque también están siendo sometidos, no tanto como yo. El príncipe de los Saiyajines, después de entrenar 4 años, no puede perder ante quien destruyó a mi raza y le hizo la vida imposible. Yo soy el gran Vegeta». Con un grito desgarrador, Vegeta expulsó todo su ki. Una aura dorada ligera cubrió su cuerpo, recordando el poder de los Aro. Tras su obsesión por ser el Super Saiyajin de las leyendas, logró mezclar el poder de los Aro con su estado base, creando una técnica que multiplicaba su fuerza por 10.
Al instante, su poder saltó de 900 millones a 9.000 millones, igualando a Goku y superando a Piccolo. Vegeta se lanzó contra Freezer con una velocidad inesperada. Mientras tanto, el Rey Cold se reía y atacó al resto de los guerreros. Gohan, Krillin, Yamcha, Tenshinhan, Chaos y el Maestro Roshi. Ellos sabían que no podían ganarle a Cold con fuerza bruta, pero tenían un as bajo la manga. Sin que el tirano lo supiera, el Maestro Roshi tenía preparada una técnica secreta, el Mafuba. El cielo de Namek se oscureció. No estaban en el vacío del espacio, sino sobre el suelo rocoso de aquel planeta, donde el aire vibraba con la energía de los combatientes. Freezer, en su forma final y con su poder al 100%, era una fuerza imparable. Su ki, de 200.000 millones de unidades, aplastaba todo lo que tocaba. Goku, Vegeta y Piccolo intentaban golpearlo, pero el tirano se movía tan rápido que parecía teletransportarse, devolviéndoles cada golpe con una fuerza brutal. A unos kilómetros de distancia, el Rey Cold confiaba en que sus fuerzas terminarían pronto con los demás. Sin embargo, no contaba con la astucia de los guerreros de la Tierra. El Maestro Roshi, transformado en su forma gigante y con una determinación inquebrantable, alzó las manos. El Rey Cold, al ver la extraña técnica, soltó una carcajada burlona, pero su risa se cortó en seco cuando una energía invisible lo arrastró hacia el recipiente. Sus gritos, primero de furia, se convirtieron en un lamento agónico hasta que finalmente fue succionado. El Maestro Roshi, sin perder un segundo, tapó el frasco y selló el destino del tirano. La amenaza de Cold había terminado en menos de medio minuto. Mientras tanto, en el campo de batalla principal, Goku, Vegeta y Piccolo estaban al borde del colapso. Vegeta, usando su estado Ikari para ganar tiempo, se lanzó una vez más contra Freezer, recibiendo un castigo físico inhumano solo para que Goku y Piccolo pudieran alejarse unos metros. «Es ahora o nunca, Piccolo», gritó Goku, mientras esquivaba un rayo de energía por poco. ¿No prefieres hacerlo con Vegeta? Él tiene un poder en base de 900 millones. Exclamó Piccolo. No digas cosas incoherentes, Piccolo. Puede que Vegeta en base sea mucho mejor que tu, Piccolo, pero él no domina el Kaioken, y en la fusión con él será imperfecta. Si él se equivoca un paso siquiera, la fusión saldrá mal y todo esto será destruido por Freezer. Vamos, Piccolo, estuvimos entrenando para esto. Entiendo. Hagámoslo. Respondió el namekiano. Goku sabía que no podía fusionarse con Vegeta porque él no dominaba el Kaioken. La técnica sería inútil. Con Piccolo, en cambio, la sincronización era perfecta. Tras meses de entrenamiento secreto en el otro mundo, ambos aprendieron la fusión con ayuda de Kaiosama y meditaciones profundas. Kaiosama les enseñó esto debido a que si Freezer cumplía su objetivo de ser inmortal, su amenaza escaparía a nivel universal, condenando a todo el universo. Debido a esto, Goku y Piccolo en el otro mundo entrenaron la fusión, y esta vez, no existirían mutaciones extrañas ni deformaciones, debido a que esta vez los dos ya sabían los pasos correctos de la fusión. No como en Dragon Ball Super Broly, en el que Vegeta recién aprendió el baile en minutos, y debido a eso, Gogeta no salió rápido. Y antes de que sea 10 segundos que Goku y Piccolo se retiraron del combate y del caos, sus cuerpos brillaron y, al disiparse la luz, un nuevo guerrero surgió. Gokoro. Gokoro no esperó a que Freezer se recuperara. Elevó su energía al máximo y, con un rugido que hizo temblar las montañas de Namek, activó el Kaioken por 30. Una aura roja y destructiva envolvió su cuerpo. Al sumar la base de 300 millones de Goku y 200 de Piccolo, a más de multiplicarla por 2, su fusión alcanza solo 1.000 millones. Pero al activar este Kaioken aumentado 30 veces, su poder escala hasta los 30.000 millones, aún insignificante para las 200.000 millones de unidades de Freezer, pero cada vez se acercaban más. Es un salto de fuerza que supera cualquier cosa que hayamos visto antes. Vegeta, herido y jadeando en el suelo, vio con orgullo y sufrimiento como alguien más lo superaba. El guerrero se lanzó contra Freezer. El impacto de sus puños contra el tirano creó una onda expansiva que sacudió todo el planeta. Por primera vez, Freezer no estaba riendo. Su rostro mostraba una sorpresa absoluta al sentir que, después de tanto esfuerzo, alguien finalmente estaba a su altura.
La batalla definitiva en Namek había alcanzado su punto más salvaje. Gokolo no era una charla interna, era una voluntad absoluta y aterradora que solo tenía un objetivo: la destrucción total del tirano. Freezer, al ver el despliegue de poder, intentó lanzarse a una última ofensiva desesperada, pero no pudo ni moverse. Gokolo apareció frente a él y le conectó un golpe en el estómago que hizo que el planeta entero retumbara, enterrando a Freezer profundamente en la corteza de Namek. Pero el tirano emergió de los escombros rodeado de un aura negra, forzando su cuerpo más allá de lo natural. Entonces, Gokolo decidió terminar con esto. Sus músculos comenzaron a hincharse y un aura carmesí comenzó a volverse casi sólida. Kaioken por 50. Rugió el guerrero fusionado. La presión era tan brutal que las montañas alrededor se desintegraron. Freezer fue acorralado, recibiendo una paliza que no le permitía ni respirar. Viendo que el tirano aún intentaba regenerarse, Gokolo llevó su cuerpo al límite absoluto. No te dejaré escapar. Kaioken por 100. El poder de Gokolo se disparó a niveles inimaginables. Con un movimiento veloz, Gokolo golpeó a Freezer hacia arriba y, junto a un Vegeta que, a pesar de sus heridas, lanzó su mejor ataque de energía, ambos desataron una tormenta de poder puro. El choque de fuerzas fue cegador. El choque de los ataques finales de Gokolo y Vegeta no solo había devastado la superficie del planeta, sino que había fracturado la mismísima realidad a su alrededor. Finalmente, la fusión gritó con todas sus fuerzas: es malditamente suficiente. Super Kaioken aumentado 200 veces. Y con un grito que desgarró el universo. Y una aura roja cubriendo todo el planeta. Su ataque, junto al de Vegeta, desintegró a Freezer. O bueno, eso se creía, y muchos en esta parte de la historia se preguntan: ¿cómo es que Gokolo aguantó el Kaioken por 200 sabiendo que es una técnica super mortal? Y bien, aquí una aclaración. Sabiendo que en el otro mundo, Goku y Piccolo entrenaron sin restricciones físicas, al estar muertos literalmente ellos llevaron y perfeccionaron su Kaioken, con Goku en Yarderat, aprendiendo el espíritu mejor que nadie y pudiendo usar el Kaioken por 50, aunque si bien en esta pelea contra Freezer no lo usó, ya que él quería ahorrar energía para la fusión, eso no descarta que haya tenido el Kaioken por 50 y bueno con Piccolo, al entrenar con Kaiosama en un año y con la desesperación del ambiente. Piccolo dominó el Kaioken por 20 sin casi nada de desgaste y usaba el Kaioken por 30 a duras penas. Por lo que la fusión entre Goku y Piccolo. Gokolo. No es descabellado que pueda usar el Kaioken por 200, y bueno, sabiendo que si usa eso la fusión se desintegra a los 10 segundos. Dicho esto, podemos seguir con la historia. Cuando el polvo estelar y la energía acumulada comenzaron a disiparse, el paisaje quedó irreconocible. Cráteres del tamaño de continentes y una atmósfera cargada de estática que impedía cualquier movimiento fluido. En medio de aquel campo de batalla apocalíptico, Gokolo sufrió el peso del Kaioken por 100. La técnica, llevada mucho más allá de cualquier límite conocido, forzó a que la fusión se rompiera abruptamente por la sobrecarga de energía. Goku y Piccolo fueron expulsados uno del otro en direcciones opuestas, cayendo contra el suelo rocoso como muñecos de trapo, completamente privados de energía. Vegeta, agotado tras su despliegue en estado Ikari, se desplomó a pocos metros, respirando con dificultad. El silencio fue absoluto por unos segundos. ¡Maldición! Ahora que quisiera que voláramos más rápido, ya no nos quedan energías. ¡Papá! ¡Piccolo! Gohan. Pero entonces, un sonido húmedo y arrastrado rompió la calma. Entre las ruinas de una montaña, Freezer emergió. Su cuerpo estaba deshecho, con la mitad de su armadura orgánica desprendida y heridas, que supuraban una energía vital que se desvanecía. A pesar de su estado deplorable, su mirada seguía destilando un odio asesino. No estaba derrotado.
El tirano, en un último alarde de maldad, comenzó a acumular energía en la punta de su dedo índice. Su objetivo estaba claro: Gohan y Piccolo, quienes se encontraban indefensos y desarmados en el suelo. Freezer comenzó a reír, un sonido agudo y agónico que anunciaba la ejecución final. De repente, una figura anciana surgió de las sombras del combate. El maestro Roshi, ignorando el agotamiento de sus propios años, corrió hacia el centro de la escena. Piccolo, bramó el anciano con una voz que sorprendió a todos. Abre la estructura. Ahora. Piccolo, comprendiendo la estrategia en una fracción de segundo, reunió lo poco que le quedaba de ki para abrir la tapa del frasco que Roshi lanzaba al aire. En ese instante, el maestro Roshi comenzó a ejecutar el Mafuba con una maestría que superaba cualquier registro anterior. Una corriente de energía verde, turbulenta y masiva, brotó de sus manos, envolviendo a Freezer por completo. Pero el efecto no se detuvo ahí. Aprovechando la inercia del vórtice, Roshi giró sus manos con un movimiento seco, capturando también la presencia del Rey Cold, quien intentaba liberarse del sello anterior. La fuerza succionadora era tan titánica que el suelo de Namek comenzó a ceder. Freezer y Cold, gritando de impotencia mientras eran compactados en una singularidad de energía, fueron arrastrados al interior del recipiente. Roshi, con los brazos temblando por el esfuerzo, logró encajar la tapa y estampar el sello sagrado con un golpe final. El destello de luz selló el contenedor herméticamente, dejando el planeta en un silencio sepulcral. Los guerreros, atónitos, observaron cómo el recipiente caía al suelo. La amenaza había sido contenida. Goku, apenas consciente, levantó un brazo para iniciar la teletransportación. Con el último aliento de energía del equipo, desaparecieron del agonizante Namek, dejando atrás el trauma de una batalla que, por poco, les cuesta la existencia a todos. La victoria en Namek había terminado. Ahora, el tiempo de paz comenzaba. Nada más volver a la Tierra, el maestro Roshi, con ayuda de la teletransportación de Goku, fue directo al palacio de Kami-sama. Allí le entregó el frasco del Mafuba, donde estaban sellados Freezer y el Rey Cold. Kami-sama, muy serio, lo guardó en lo más profundo de su templo, bajo un sello que nadie podía romper. Tras esto, la vida siguió su curso. Vegeta, al no tener a dónde ir, empezó a vivir en la corporación Cápsula con Bulma. Con el paso del tiempo, se comprometieron y tuvieron a su hijo, Trunks. Como todo había cambiado, Trunks era un poco más pequeño de lo que debería ser en la historia original, ya que, esta vez tardaron un año más en derrotar a Freezer con su padre. Por lo que Trunks en esta historia, era un año menor que lo que solía ser, pero bueno, no era un cambio significante. Pero Bulma siempre estaba pensativa, todas las noches, en su cuarto, mientras Vegeta dormía, una duda en ella no la permitía descansar y solo pensaba en ello. Recordando algo extraño que le sucedió hace meses. Flashback. Meses atrás de la historia, mientras los guerreros Z se encontraban entrenando para aniquilar a Freezer y al Rey Cold. Un joven de pelo morado llamado Trunks llegó del futuro. Al no encontrar a los guerreros en el lugar donde se suponía que iba a aterrizar Goku y Freezer, fue a la corporación Cápsula. Allí le contó a Bulma que venía de un futuro donde todos habían muerto, pero se sorprendió al ver que en este tiempo estaban todos vivos y preparados para vencer a Freezer en Namek. Trunks se dio cuenta de que había retrocedido correctamente en el tiempo, pero no en su línea del tiempo original, sino que habría cruzado otra dimensión. Así que como se dio cuenta que sería un desperdicio quedarse allí, decidiría regresar a su época, configurar mejor su máquina del tiempo, e ir al pasado correcto. Antes de irse a su época, Trunks le dejó a Bulma una pequeña muestra de la medicina para Goku, por si le llegaba a dar la enfermedad del corazón. Bulma ya tendría una muestra para, según eso, fabricar su propio medicamento, aunque como eran distintos sucesos, no estaba seguro que Goku contara con la enfermedad del corazón. No le regaló toda la medicina, debido a que este se quedaría sin una para darle al Goku del pasado correcto. Y bueno, a más de esto, le soltó una información a Bulma que la dejó helada. En su tiempo, los Saiyajines alcanzaban una transformación legendaria llamada Super Saiyajin, pero aquí nadie la había logrado. Fin del flashback. Bulma, muy intrigada por lo que Trunks le había dicho, decidió organizar una reunión con todos los guerreros en la corporación Cápsula.
El joven del futuro dijo que existe una transformación llamada Super Saiyajin, les explicó Bulma ante todos. Pero nadie aquí la tiene. ¿Por qué en otros mundos sí y aquí no? Goku, que estaba sentado escuchando, se rascó la cabeza y dijo: eso es muy extraño. A mí también me intriga. Además, me tiene inquieto otra cosa. Cuando Piccolo murió en Namek, Kami-sama no murió. Las reglas de este mundo parecen haber cambiado. Vegeta, que estaba apoyado en la pared, empezó a reírse con arrogancia al escuchar a Goku. ¡Qué ignorantes! Esa transformación sí existe. Yo soy el Super Saiyajin. De repente, Vegeta soltó un grito y su aura se volvió dorada y salvaje. Era su estado Ikari. Como Vegeta no conocía bien la historia, él creía firmemente que ese poder era el Super Saiyajin que mencionaba el chico del futuro. Los demás se quedaron confundidos y no sabían qué pensar, así que dejaron de hablar del tema. Aún así, el comentario de Goku sobre Kami-sama y Piccolo se quedó rondando en la cabeza de todos, dejándolos pensativos. Vegeta, sin decir más, dio media vuelta y se fue a entrenar. Pasaron 4 años de paz absoluta. Goku había dejado de entrenar tan duro y pasaba más tiempo con su familia. Sin embargo, un día decidió visitar a Vegeta en la corporación Cápsula. Lo encontró dentro de su máquina de gravedad. Goku entró y le dijo: Vegeta, deja eso. Llevo tiempo pensando en aquella forma que usaste en Namekusei contra Freezer y cuando nos reunimos. Por favor, enséñame cómo lograrla. Vegeta se detuvo y lo miró con desprecio. ¿Qué quieres, insecto? No me molestes. Goku insistió. He entrenado todo este año, pero no lo logro. Tú eres el único que sabe el secreto. Por favor, enséñame. Vegeta soltó una carcajada. No sueñes, Kakaroto. Ese poder es solo mío, del príncipe. No hay ninguna técnica que te permita igualarme. Además, Kakaroto, recuerda, solo hay un Super Saiyajin cada 1000 años. Solo uno. Goku, decepcionado, salió de la casa y se fue volando. Mientras Vegeta volvía a su entrenamiento, el cielo se sentía extraño, como si algo muy peligroso estuviera a punto de aparecer en la Tierra. Qué mal que sea así, si es como dice Vegeta, que solo hay un Super Saiyajin cada 1000 años, entonces me será imposible alcanzar esa forma, que lastima. Exclamaría Goku mientras iba de regreso a su casa. Pero mientras iba volando se percató de unos androides destruyendo una ciudad. Era un tipo de barba blanca, al parecer viejo, y un gordo. Goku se quedó petrificado y sin decir una palabra más, decidió acercarse a ver lo que sucedía. Goku descendió del cielo, aterrizando con fuerza frente a 2 figuras extrañas que caminaban entre los escombros de la ciudad. El hombre de barba blanca y el sujeto gordo se detuvieron en seco. ¡Deténganse!, gritó Goku, con la voz firme. ¿Qué hacen destruyendo esta ciudad y atacando gente inocente? Esto no se debe hacer. El hombre de barba blanca, que era el androide 20, soltó una carcajada mecánica y observó a Goku de arriba abajo. Goku, hemos estado observándote durante meses. Hemos calculado cada uno de tus movimientos y tu poder máximo. Ya no tienes ninguna oportunidad contra nosotros. Goku, al ver que solo eran un anciano y un tipo gordo, no les tuvo miedo. Pensó que eran unos locos sin importancia, así que decidió terminar esto rápido y sin usar demasiada fuerza. Se lanzó a pelear suavemente, usando apenas la mitad de su poder normal para intentar noquearlos de un solo golpe. Pero se llevó una sorpresa terrible. Antes de poder moverse, el androide 20 le dio una patada tan rápida que Goku apenas la vio, y al momento siguiente, el gordo le dio un golpe en la cabeza que lo hizo tambalearse. Sin perder tiempo, el androide 20 se lanzó sobre él y le agarró el cuello. Goku sintió un frío intenso recorriendo su cuerpo. El androide le estaba robando su energía. Lo que sucedía era triste pero real. Goku se había vuelto muy descuidado en estos años. Después de la victoria contra Freezer, no sintió que hubiera más amenazas, así que dejó de entrenar como antes. Se dedicó a pasar tiempo con su familia y a vivir una vida tranquila. Por eso, a diferencia de lo que pasó en la historia original donde Goku nunca dejó de esforzarse, este Goku era mucho más débil. Su cuerpo, que antes estaba siempre al máximo, ahora estaba fuera de forma.
Incluso el Kaioken, que antes dominaba a la perfección, ahora le costaba muchísimo esfuerzo controlarlo. Lo máximo que su cuerpo podía resistir sin romperse era un Kaioken por 20, cuando en el pasado había sido capaz de mucho más. Goku, desesperado por el dolor, intentó hablar. ¿Qué quieren? ¿Por qué hacen esto?, preguntó mientras el aire le faltaba. Pero los androides no tenían interés en charlar. Solo apretaban más fuerte. Después de varios minutos de angustia, Goku usó sus últimas fuerzas para gritar. Kaioken aumentado 2 veces. El aura roja apareció débilmente, y con un empujón logró separar al androide gordo. Pero no era suficiente. El androide 20 lo esquivó como si nada. Goku, apretando los dientes, rugió con todas sus fuerzas. Kaioken por 5. Pero ni siquiera eso funcionó. El androide 20 lo detuvo con una sola mano y lo estrelló contra un edificio. Tus cálculos están mal, viejo, dijo Goku riendo a pesar de la sangre que le bajaba por la frente. No subestimen a un Saiyajin. Goku, sabiendo que era todo nada, llevó su energía hasta el límite de lo que su cuerpo oxidado permitía. El Kaioken por 20. El poder estalló, haciendo que el suelo de toda la ciudad temblara. A lo lejos, Vegeta y los demás sintieron aquel aumento de ki. Vegeta simplemente cruzó los brazos, pensando que era solo otro entrenamiento de Goku. Pero Piccolo, que siempre había sido más precavido y nunca dejó de entrenar ni un solo día, sintió que algo estaba muy mal. El ki de Goku se sentía errático y lleno de dolor. Sin decir una palabra, Piccolo salió volando a toda velocidad hacia la ciudad. En el campo de batalla, Goku se lanzaba en una pelea feroz. Sus golpes eran rápidos, pero el androide 20 los bloqueaba con una facilidad pasmosa. Goku tiraba un derechazo, el androide lo desviaba. Goku lanzaba una patada al aire, y el androide le respondía con un golpe en el estómago. La técnica de Goku era buena, pero su cuerpo no tenía la resistencia de antes. Cada vez que golpeaba al androide, Goku sentía que se golpeaba contra una pared de acero. La pelea se extendió por mucho tiempo. Goku estaba agotado, jadeando y con la ropa hecha jirones. Su aura roja parpadeaba, señal de que el Kaioken estaba a punto de desaparecer. En un descuido, el androide 19, a pesar de estar herido y sin un brazo por el combate anterior, se lanzó sobre la espalda de Goku y lo inmovilizó. El androide 20 aprovechó el momento para enterrar sus manos en el pecho de Goku y absorber el resto de su energía. Goku cayó al suelo, perdiendo el estado del Kaioken y quedando tirado, apenas consciente en su estado base. El androide se preparó para el golpe final, pero de repente, una sombra verde cayó del cielo. Piccolo aterrizó con una mirada llena de furia. Él sí había entrenado todos estos años y su poder era superior al de Goku. Sin pensarlo, Piccolo elevó su energía al máximo, logrando controlar el Kaioken por 30 y llevándolo incluso a 35 por pura voluntad. Se lanzó contra los androides, dándoles una paliza que no les permitía ni respirar. El Dr. Gero, sorprendido, intentó defenderse, pero los golpes de Piccolo eran demasiado veloces y pesados. Mientras Piccolo destrozaba todo a su paso, Goku, con la visión borrosa y tirado en los escombros, logró comunicarse con Piccolo mediante telepatía. Piccolo, ten mucho cuidado. Ellos absorben energía. Piccolo solo asintió, sin apartar la mirada de sus enemigos. La batalla por la supervivencia de la Tierra acababa de tomar un giro inesperado. Piccolo no perdía el tiempo. Sus puños, rodeados por la energía carmesí del Kaioken por 35, impactaban contra el androide 20 con una potencia que resquebrajaba el pavimento. El androide, antes tan confiado, ahora retrocedía, tratando de proteger sus circuitos internos. «Es imposible», exclamó el Dr. Gero, bloqueando apenas un derechazo de Piccolo. Según nuestros datos, los Namekianos no deberían ser capaces de elevar su energía a este nivel mediante técnicas biológicas. Piccolo ni siquiera le respondió. Su mente estaba enfocada en la advertencia de Goku. Sabía que un solo toque de las manos de esos seres significaría su fin. Con una velocidad impecable, Piccolo se desplazó detrás del androide gordo y le lanzó un Macanco Saco que, aunque no fue directo, le arrancó el otro brazo por completo. «Cállate y pelea», rugió Piccolo.
Sin embargo, el androide 20, viendo que su compañero estaba siendo superado, activó un protocolo de emergencia. Emitió una señal de alta frecuencia que hizo que el androide 19, a pesar de sus daños, se lanzara en un ataque suicida hacia Piccolo, intentando abrazarlo para drenarlo. Piccolo, anticipando el movimiento, creó una ráfaga de energía que mantuvo al androide gordo a distancia, pero este pequeño momento fue suficiente para que el Dr. Gero tomara una decisión drástica. Gero se lanzó hacia Goku, que aún yacía inconsciente en el suelo. Piccolo se vio obligado a elegir, acabar con los androides o salvar a su amigo. «Maldita sea», maldijo el Namekiano. Piccolo se lanzó como un rayo hacia Gero, bloqueando su camino a centímetros de Goku. El choque de sus energías creó una onda de choque que barrió los escombros de la ciudad. Pero Gero no buscaba pelear directamente. Simplemente quería tiempo para que los sensores de sus androides escanearan el estilo de pelea de Piccolo. Mientras la batalla continuaba, en la distancia, Vegeta finalmente se percató de que la pelea no era un simple entrenamiento. Sintió el poder descomunal de Piccolo y, sobre todo, la desaparición casi total del ki de Goku. «Piccolo, Kakaroto», murmuró Vegeta, apretando los dientes. «Si alguien va a terminar con esa escoria, seré yo». Vegeta, en su estado Ikari, salió disparado hacia la ciudad, dejando tras de sí una estela de polvo. De vuelta en el campo de batalla, Gero soltó una carcajada mecánica mientras sus sensores se ponían de color rojo brillante. «Gracias, Namekiano. Gracias a tu lucha, hemos recopilado los datos suficientes. Tu resistencia tiene un límite, y tus patrones de ataque ya han sido registrados. Ahora, nuestra victoria es inevitable». El androide 20 se preparó para un ataque combinado, mientras el 19, regenerándose con una batería interna de emergencia, se posicionaba para flanquear a Piccolo. La situación era crítica. Piccolo estaba empezando a sentir el desgaste físico del Kaioken extremo, y los androides estaban empezando a pelear con una eficiencia aterradora. Goku, con un hilo de voz, intentó incorporarse, pero sus dedos apenas rozaron el suelo. Estaba totalmente agotado. Piccolo sabía que, si no acababa con ellos en los próximos segundos, no solo morirían él y Goku, sino que la tierra entera caería. El tiempo pareció detenerse. En medio de la desesperación de Piccolo y el agotamiento de Goku, una sombra atravesó el aire como un rayo. Antes de que el androide 20 pudiera siquiera procesar el movimiento, Vegeta apareció. Su estado Ikari brillaba con una furia descomunal, un aura verde y salvaje que hacía vibrar el suelo. Sin mediar palabra, con una velocidad que superaba por mucho lo que los androides habían calculado, Vegeta alcanzó al androide 19. Con un golpe seco y directo, le arrancó la cabeza de un solo movimiento, destruyendo sus circuitos para siempre. El androide 20, o el Dr. Gero, dio un salto hacia atrás, visiblemente preocupado. Intentó huir, pero Vegeta fue más rápido. Le cortó un brazo antes de que pudiera activar cualquier mecanismo de defensa. Gero estaba aterrado. Sus cálculos habían fallado. No tenía registro de un guerrero con tal magnitud de poder. Y es que, en estos años de paz, Vegeta nunca descansó. Mientras Goku se dedicaba a su familia, Vegeta entrenó día tras día, sin fallar ni una sola sesión, superando sus propios límites hasta volverse 5 veces más fuerte que Goku. En este momento, Vegeta era, sin duda, el guerrero más poderoso de la Tierra. Vegeta, sin rastro de piedad, tomó al Dr. Gero del cuello y lo levantó por los aires. «Tu tecnología es basura frente al poder de un verdadero Saiyajin», dijo Vegeta con frialdad. Cargó una bola de energía dorada en su mano y, con un ataque final a quemarropa, pulverizó al Dr. Gero. No quedó ni una célula, ni un rastro de vida. El creador de los androides había sido borrado de la existencia. Vegeta dejó caer los restos metálicos y se acercó a Goku y Piccolo con una mirada de desprecio. «Son unos buenos para nada», dijo, subestimándolos. «Casi pierden la vida contra un par de sabandijas. Me tomó apenas un segundo borrarlos del mapa. Ahora entiendo quién es el verdadero Super Saiyajin de la leyenda». Caminó hacia Goku, quien apenas podía moverse, y le extendió el brazo cargando una esfera de ki frente a su rostro. El ambiente se volvió pesado. Todo parecía indicar que el fin de Goku había llegado a manos de su rival.
Sin embargo, Vegeta soltó una risa sarcástica y deshizo la bola de energía. Insecto, no te mataré hoy. Quiero que entrenes, quiero que te esfuerces, aunque sé que nunca llegarás a mi nivel. Eres un guerrero de clase baja, y siempre estarás detrás de mí. Vegeta se dio media vuelta y se marchó volando a toda velocidad, dejando a un Goku profundamente decepcionado consigo mismo. Sentía un vacío en el pecho. Se dio cuenta de que, por su falta de disciplina, ahora era el más débil del grupo. Piccolo, quien también estaba agotado, se acercó a él. No sé de dónde salieron estos sujetos, dijo Goku con seriedad, mirando el lugar donde quedaron los restos de los androides. Tenemos que investigar esto a fondo. ¿Qué buscaban? ¿Quién los creó realmente? Piccolo, recuperando el aliento, asintió. Tengo una sospecha. Lo mejor será ir al templo de Kami-sama. Él es quien más sabe sobre los secretos de este mundo y quizás pueda aclararnos el origen de estas máquinas. Goku asintió, aunque su mente ya estaba puesta en volver a entrenar con todo lo que tenía. Ya no podía permitirse ser superado por Vegeta o por las nuevas amenazas. Ambos guerreros, decididos a encontrar respuestas, se elevaron al cielo y salieron volando hacia el templo sagrado, dejando atrás la ciudad destruida para enfrentar el misterio que apenas comenzaba a revelarse. Goku y Piccolo llegaron al palacio de Kami-sama, donde los recibió Mr. Popo. Rápidamente apareció Kami-sama y les explicó lo que ya todos sabemos. El Dr. Gero creó esas máquinas, él mismo se transformó en un androide para sobrevivir, y en su laboratorio secreto escondía a muchos más. Goku y Piccolo fueron encargados de ir a revisar eso. Como Kami-sama es el dios de la tierra y lo sabe todo, los guió directamente hacia el laboratorio. O, si esa versión no les convence tanto, digamos que fueron con la ayuda de los radares de Bulma, que sabe bastante de esto y lo encontraron como en la historia original. El caso es que, de una u otra forma, Goku y Piccolo encontraron el laboratorio del Dr. Gero. Esta vez, la historia dio un giro gigante. Influenciado por Piccolo y viendo que todo era mucho más serio, Goku no se anduvo con juegos. Sin pensarlo mucho, destruyeron las cápsulas de los androides y al pequeño Cell que apenas se estaba formando ahí mismo. No hicieron nada más, simplemente borraron todo del mapa. Aquí cambiarían bastantes cosas en la historia. Como los androides nunca llegaron a despertar, el Cell que todos conocemos de la historia original, que en realidad es un viajero del tiempo que vino para absorber a los androides de esta línea temporal, se llevaría una sorpresa. Al llegar a este tiempo y darse cuenta de que los androides ya no existen porque Goku y Piccolo los destruyeron, Cell simplemente se iría directo a otra línea del tiempo donde sí existieran para poder alcanzar su forma perfecta. Entonces, en esta historia no existiría ningún Cell atacando la Tierra. Debido a esto, nos saltaríamos toda la saga de los androides y pasaríamos directo al tiempo de paz antes de la saga de Majin Buu, sin necesidad de que Goku y Piccolo usaran la habitación del tiempo. Goku siguió entrenando por su cuenta, pero se dio cuenta de que deseaba con todas sus fuerzas alcanzar esa transformación de Vegeta. Un día, recordando una técnica muy útil, usó la teletransportación para ir directo al planeta de Kaiosama. Para que se entienda bien, usó la teletransportación exactamente de la misma manera que en la historia original cuando agarró a Cell a punto de explotar y lo llevó al planeta de Kaiosama al morir. Así de fácil, se concentró y apareció en el planeta del Kaio del Norte. Al llegar, Goku le preguntó a Kaiosama cómo podía alcanzar esa transformación tan poderosa. Kaiosama le respondió que ni él mismo sabía esos secretos, porque si lo supiera, obviamente se los habría dicho años atrás para que los usara contra Freezer. Le explicó que ese poder era un secreto nuevo que Vegeta había logrado al experimentar bastante con su propio cuerpo llevándolo al límite. Kaiosama le sugirió que simplemente fuera a preguntarle a Vegeta, pero Goku le contestó que ya lo había hecho y que Vegeta no le quiso decir absolutamente nada. Al ver la desesperación de Goku, Kaiosama le dio otra opción, pero le advirtió que era un encargo bastante peligroso. Le dijo que existe un dios que lo sabe todo llamado Zuno, un ser que da información sobre cualquier cosa en el universo.
Sin embargo, le aclaró que si iba, sería bajo su propia responsabilidad, porque no sabía qué métodos usaba Zuno para dar esa información y además era un lugar peligroso al que normalmente solo van los mismísimos dioses o los Kaioshin. Goku, sin miedo a nada, le pidió que le diera la dirección. Kaiosama le pasó las coordenadas exactas de ese lugar. De inmediato, Goku regresó a la Tierra y fue directo a la Corporación Cápsula para hablar con Bulma. Le pidió una nave para llegar a esas coordenadas, pero Bulma, tras revisar los datos, le dio una mala noticia. La nave tardaría aproximadamente 24 años en llegar a ese lugar. Goku se quedó muy desesperado, ya que obviamente no quería esperar 24 años viajando por el espacio. Al final, no le quedó de otra que decidir esperar un rato más de tiempo en la Tierra para que Bulma configurara y mejorara los motores de la nave espacial, con la esperanza de poder irse y llegar lo más pronto posible a su destino. Goku se quedó a entrenar en el planeta de Kaiosama durante 2 años, venía de vez en cuando a visitar a Milk y a Gohan. Y obviamente en este tiempo Goku y Milk crearían a Goten, mientras Bulma terminaba de arreglar la nave. En ese tiempo, Goku no dejó de entrenar ni un solo día. Como ya tenía experiencia de cuando peleó contra Freezer, dominar el Kaioken por 50 le resultó muy sencillo. Lo practicó tanto que, aunque todavía le quitaba energía, ya no lo dejaba al borde de la muerte y podía usarlo por mucho más tiempo. Pero Goku quería más, así que siguió esforzándose hasta que logró despertar el Kaioken por 60, un poder increíble que antes ni soñaba con alcanzar. Cuando finalmente Bulma le avisó que la nave estaba lista, Goku se puso muy feliz. Antes de irse, le pidió a Bulma que le pusiera una cámara de gravedad especial, más fuerte que la de Vegeta, para poder seguir entrenando en el espacio. Bulma la instaló y Goku se despidió de todos con sus semillas del ermitaño bien guardadas. El viaje duró 5 meses, pero para Goku eso fue una oportunidad de oro. Apenas despegó, se encerró en la cámara de gravedad. Al principio, la puso a 10 veces la gravedad de la Tierra, pero como ya estaba acostumbrado al entrenamiento en el planeta de Kaiosama, no sintió nada. Fue subiendo la intensidad poco a poco. 20, 30, 40, hasta llegar a 90 veces la gravedad normal. Como eso tampoco era suficiente para él, puso la máquina 100 veces, la misma fuerza que usó cuando viajaba a Namek. Pero Goku no quería quedarse ahí. Ya estando en su máximo nivel, aumentó la máquina hasta 1,000 veces la gravedad normal. Mientras la nave atravesaba el espacio, Goku se la pasaba haciendo pesas y moviéndose bajo esa presión enorme. Sus músculos se hicieron mucho más fuertes y su energía aumentó de una forma increíble. Para el tercer mes de viaje, Goku ya estaba entrenando bajo una gravedad de 3,000 veces. Esto era algo que nadie habría resistido, pero él seguía ahí, firme. Gracias a este entrenamiento tan pesado, el Kaioken por 60 dejó de ser un riesgo mortal. Ya lo manejaba con mucha facilidad y se sentía mucho más poderoso que nunca. Como Goku no tenía otras transformaciones, hizo del Kaioken su estilo de pelea principal, dominándolo a la perfección. Con su cuerpo lleno de fuerza y su mente lista para buscar las respuestas que necesitaba, Goku siguió su camino por el espacio, cada vez más cerca de encontrar al dios que le diría cómo superar sus propios límites. Mientras Goku seguía su viaje, un evento inesperado lo dejó helado. Durante un descanso, miró por la ventana y, en medio de la oscuridad absoluta del espacio, vio una esfera dorada gigantesca que brillaba con una luz que nunca antes había visto. Era una de las superesferas del dragón. El impacto fue total, pero sabía que salir al espacio sería un suicidio, así que tuvo que seguir su camino con la duda grabada en la mente. Al cumplirse los 5 meses, Goku finalmente dominó por completo el Kaioken por 60. Su poder era inimaginable. Llegó a las coordenadas y se encontró frente al Gran Zuno. El dios, con su actitud arrogante, le preguntó qué buscaba en su templo. Goku fue directo, pero Zuno le exigió una recompensa a cambio de información. Goku, pensando rápido, le prometió traerle a Bulma, una mujer muy inteligente y bella. Zuno, tras revisar sus registros y confirmar que Goku era un ser de corazón puro que jamás mentía, aceptó el trato y, contra todo pronóstico, le permitió hacer 5 preguntas.
La primera fue sobre la esfera gigante que vio. Tsuno le explicó que eran las superesferas del dragón, repartidas entre el universo 6 y 7, y que existían muchas más. Luego, Goku preguntó sobre el resto del mundo. Tsuno le reveló la existencia de los dioses de la destrucción y del rey del todo, dejando a Goku totalmente desconcertado ante una jerarquía de poder que superaba todo lo que conocía. En su tercera pregunta, Goku fue al grano. ¿Por qué en otros mundos existen transformaciones y aquí no? Tsuno le contó un secreto oscuro del inicio del multiverso. En esta línea temporal, el Kami-sama de la Tierra no llegó como un bebé indefenso, sino que, siendo un Namekiano adulto, aprendió a pilotar su nave. Llegó al templo de Tsuno y le hizo las mismas preguntas que Goku. Kami-sama, movido por un egoísmo absoluto, reunió las superesferas y pidió un deseo: ser inmortal y bondadoso para siempre, sin importar las consecuencias. El precio fue devastador. El dragón absorbió toda la energía potencial de transformación del universo 7 para cumplir el deseo, condenando a todos sus guerreros a un límite biológico bajo ya una mortalidad mediocre. Kami-sama, sabiendo esto, prefirió su beneficio personal y regresó a la Tierra. Goku, petrificado, escuchaba como el guardián que él respetaba era en realidad el culpable de su estancamiento. Como cuarta pregunta, Goku cuestionó qué era entonces el estado que usaba Vegeta. Tsuno le aclaró que no era una transformación, sino un estado de metamorfosis donde el guerrero domina su ki de forma tan perfecta que altera su base, manteniendo todo su poder en su estado normal. Le dio los trucos para lograrlo: disciplina extrema y resistencia en su forma natural. Finalmente, Goku preguntó cómo hacer crecer su cola para alcanzar esa forma, ya que era un paso fundamental. Tsuno le respondió que solo un deseo a las esferas del dragón podría restaurar su naturaleza Saiyajin. Goku regresó a su nave con una furia fría recorriéndole el cuerpo. Ya no solo quería ser fuerte, tenía un objetivo claro: enfrentar a Kami-sama. Sabía que era peligroso, pues el Namekiano dominaba el Mafuba y guardaba secretos terribles, pero no le importaba. Goku, decidido a superar sus límites con o sin ayuda de las transformaciones, apretó los puños, activó su Kaioken por 60 y juró que se convertiría en el guerrero más fuerte, sin importar el precio. Goku regresó a la Tierra después de pasar varios meses entrenando solo en el espacio. Durante ese largo viaje, pensó mucho en lo que había descubierto sobre Kami-sama. Aunque sabía que el guardián había usado un deseo egoísta hace mucho tiempo para ser inmortal, Goku se dio cuenta de que, a pesar de eso, Kami-sama siempre había protegido a la Tierra. Por eso, decidió que no valía la pena pelear contra él y prefirió seguir adelante con su vida, enfocado solo en su entrenamiento para ser el guerrero más fuerte. Goku quería recuperar su cola para poder alcanzar un nivel mayor de poder. Con la ayuda de Bulma, buscó las 7 esferas del dragón por todo el mundo y, tras una semana de búsqueda, las logró reunir todas. Llamó a Shenlong y pidió el deseo de recuperar su cola. Sus amigos se pusieron nerviosos cuando el cielo se volvió oscuro de repente, pero Goku les explicó con calma que era parte de un entrenamiento especial para desbloquear un nuevo poder, y así logró dejarlos tranquilos. Después, fue directo al palacio de Kami-sama. El guardián lo recibió con una mirada seria y le preguntó si era verdad que había ido a buscar al dios Tsuno para preguntar sobre cómo ser más fuerte. Goku le respondió con la verdad, diciéndole que solo quería saber cómo mejorar sus límites. Kami-sama, al ver que Goku no tenía intenciones malas, le permitió entrar a la habitación del tiempo. Como el límite de esa habitación es de 2 años, Goku entró decidido a aprovechar cada segundo. Entrenó sin descanso durante un año entero dentro de ese lugar donde el tiempo pasa de forma distinta. Cuando salió, su fuerza base era casi el doble de lo que tenía antes y finalmente pudo despertar la forma Ikari, un estado donde sus ojos brillan y su fuerza aumenta de manera increíble. Como Goku había metido las esferas del dragón, que ya estaban convertidas en piedras, dentro de la habitación, el paso del tiempo las recargó por completo. Así que, apenas salió, volvió a pedirle a Shenlong que a todos los Saiyajines de la Tierra les volviera a crecer la cola. Esto hizo que a Vegeta y al pequeño Trunks también les creciera. Goku fue a su casa, le dijo a Kiki que Gohan necesitaba irse a estudiar un día entero y se lo llevó al palacio.
En el camino, se cruzó con Vegeta, que estaba muy molesto porque le había salido la cola de nuevo. Goku le contó todo lo sucedido y, al saber que iban a entrenar, Vegeta también quiso participar. Como a la habitación del tiempo solo pueden entrar 2 personas a la vez, Goku entró primero con Gohan para aprovechar el año que le quedaba a Goku. Durante ese tiempo, Goku le enseñó a Gohan a controlar su energía y los dos perfeccionaron su forma Ikari. Además, Goku logró combinar esa forma con el Kaioken, algo que nadie había hecho nunca. Al terminar el año, salieron mucho más fuertes y, como ya no necesitaban la cola, se la cortaron. Para no desperdiciar el tiempo, Vegeta entró a la habitación con Gohan. Se quedaron ahí el otro año completo. Como ambos eran guerreros muy fuertes, se ayudaron a mejorar muchísimo. Gohan subió su nivel tanto que al salir ya estaba casi igual que su padre y que Vegeta. Pero Vegeta, que siempre quiere ser el mejor, decidió quedarse un año más dentro, esta vez solo, para terminar de pulir su poder. Los años pasaron con tranquilidad en la Tierra. Goku, siendo muy amigo de Vegeta, le enseñó cómo usar el Kaioken, ya que era la única forma que tenían para seguir creciendo sin transformaciones. Así, los dos pasaron mucho tiempo practicando juntos hasta dominarlo por completo. Incluso Goten y Trunks, al crecer con sus colas, aprendieron a usar la forma Ikari y se hicieron niños muy poderosos. Mientras tanto, en lo profundo del espacio, el mago Babidi seguía buscando energía para despertar a Majin Buu. Un dato fundamental aquí es que, como en esta historia nunca existió la pelea contra Cell, ni con los androides, ni el masivo poder del SSJ-2. Y además que el modo Ikari con Kaioken que Goku aprendió, lo hizo en la habitación del tiempo, y no allí, y a mucho más que no vino Mecha Freser ni el Rey Cold a la Tierra. No habría mucho poder allí, y sería un planeta cualquiera con un mínimo poder aparentemente. Así que Babidi tuvo que encontrar un poder más alto, y este fue el de Broly y Paragus, cuando desprendían su fuerza al matar bestias en Vampa. Y en especial ese Broly. Como en la Tierra no había encontrado grandes batallas, se fue al planeta Vampa, un lugar muy lejano y peligroso. Ahí encontró a Broly y a su papá, Paragus. Ellos vivían escondidos y tenían mucho rencor guardado. Paragus odiaba al rey Vegeta porque los desterró hace muchos años, y Broly, al tener un poder gigante y mucha rabia, quería destruir a todo el que tuviera sangre de los Saiyajines. Babidi, que es muy listo, no intentó obligarlos a pelear. Se acercó a ellos como un amigo y les habló de venganza. Les prometió que si lo ayudaban a despertar a Majin Buu, él les daría el poder suficiente para viajar a la Tierra y destruir al príncipe Vegeta por todo lo que su padre les había hecho. Paragus y Broly aceptaron felices porque era lo que habían soñado toda su vida. Ahora, Babidi está usando su magia oscura para convertir a Broly en un guerrero peligroso y despertar al monstruo Buu. Los Saiyajines en la Tierra siguen entrenando sin saber que este grupo tan peligroso está muy cerca de llegar para cobrar venganza. Babidi estaba en su nave con sus seguidores, incluidos Spopovich y Yanu. Cuando presentó a Broly y Paragus como sus nuevas armas, Spopovich y su compañero empezaron a burlarse de ellos, diciendo que no parecían fuertes y que Babidi solo sentía lástima por ellos. Broly, harto de los insultos, perdió la paciencia. De un solo golpe en la cara, acabó con Spopovich. Cuando fue por su compañero para hacer lo mismo, Babidi intervino con su magia para detenerlo. En ese momento, Babidi se dio cuenta de que Broly era demasiado peligroso e inestable. Si lo llevaba al público, podría arruinar sus planes de recolección de energía. Al ver que ni Dabura ni el resto podían controlar al gigante, Babidi decidió investigar otras fuentes y, finalmente, encontró la energía que necesitaba en la Tierra. Mientras tanto, en la Tierra, se celebraba el gran torneo de artes marciales. Todo era normal, pero a un nivel de poder nunca visto. Gracias a que Goku nunca murió, Gohan y Goten entrenaron siempre a su lado, volviéndose guerreros extremadamente fuertes. Todos los Saiyajines estaban allí, listos para demostrar su poder. En medio del torneo, aparecieron el Supremo Kaiosama y su ayudante, Kirito.
En esta historia, al notar que los Saiyajines tenían un poder oculto tan grande, el Kaiosama decidió no interferir directamente, sino observar desde las sombras para ver si realmente podían defender al universo. El torneo de artes marciales transcurría con normalidad, con todos los guerreros emocionados por ver qué tan fuertes eran después de tanto tiempo. De repente, Sumires, un soldado de Babidi, subió a pelear contra Videl en lugar de Spopovich. Fue muy rápido. Con un combate sin rodeos ni juegos, la dejó fuera de combate sin matarla, dejando a todos sorprendidos por su fuerza. Luego llegó el momento de Gohan. El Supremo Kaiosama, que estaba observando desde las sombras, se acercó a Goku y a los demás para explicarles que un mago peligroso llamado Babidi estaba cerca y que necesitaban atraerlo. Le pidió a Gohan que liberara todo su poder para que los secuaces del mago cayeran en la trampa y revelaran dónde estaban escondidos. Gohan subió al escenario y, para cumplir con el plan, se concentró al máximo. De golpe, activó su forma Ikari y aumentó su fuerza usando el Kaioken por 60. La energía que soltaba era tan grande que el suelo del estadio comenzó a romperse y el cielo se oscureció. En ese instante preciso, Dabura y el ayudante de Spopovich aparecieron volando a toda velocidad. El ayudante de Spopovich sacó un dispositivo especial y lo apuntó hacia Gohan. Como Gohan estaba soltando toda su energía al mismo tiempo, el aparato la absorbió por completo en un segundo. Dabura no quiso pelear, solo lanzó un ataque rápido para crear una cortina de humo, tomó a su compañero y ambos volaron directo hacia la nave de Babidi para llevarle el poder que tanto buscaba. Gohan se quedó solo en la plataforma, muy cansado por el esfuerzo. Todos los Saiyajines se dieron cuenta de que algo muy malo estaba pasando, ya que la energía robada era suficiente para que Babidi despertara por fin al monstruo Majin Buu. El torneo se terminó de golpe, y ahora los guerreros se preparan para lo que viene, sabiendo que el mago tiene exactamente lo que necesitaba para desatar el caos. Tras escapar Dabura, se abrió un pasillo oscuro y tenebroso en la nave. Un silencio de miedo se sintió por un instante hasta que, de repente, apareció el camino correcto. Siguiendo al Supremo Kaiosama, Goku, Gohan, Vegeta y los demás avanzaron juntos. El dios les advirtió sobre la saliva del demonio que convertía a la gente en piedra, así que se cuidaron de no dejar que los toquen. Tras avanzar por los pasillos oscuros y derrotar a los primeros enemigos de la nave como en la historia original, llegaron al gran salón donde esperaban los combates principales. En esta historia, Vegeta no cayó bajo el control de Babidi. Aunque tenía un ego gigante, en los últimos años había entrenado codo a codo con Goku, quien le enseñó el Kaioken y le ayudó a recuperar su cola. Vegeta respetaba a su rival y no le guardaba rencor, así que la magia del mago no sirvió con él. Juntos, los Saiyajines se prepararon para enfrentar lo que seguía, sabiendo que el verdadero monstruo estaba por aparecer. Al fondo del gran salón, con el símbolo de la M brillando en su frente y un ki gigantesco que iluminaba todo el lugar, apareció Majin Broly. Su poder era aterrador y desprendía una luz verdosa muy pesada. Como el turno le tocaba a Goku, él dio un paso al frente. Empezó totalmente confiado en su estado base, sin usar energía, para ver qué podía hacer. Pero fue un error. En un parpadeo, Broly apareció frente a su cara y le dio un golpe tan brutal que lo mandó a estrellarse contra una pared de la nave. Goku abrió los ojos con sorpresa y, antes de reaccionar, recibió otro puñetazo en el estómago que lo hizo escupir sangre, seguido de una patada en la cara que lo tiró metros hacia atrás. Para poder seguirle el ritmo a esa bestia, Goku se puso serio y activó el Kaioken aumentado 10 veces, lanzándose a pelear. Al principio, con ese poder logró superar a Broly, pero el gigante tenía una trampa. Cada segundo que pasaba, su fuerza natural crecía sin parar. Goku tuvo que empezar a subir su nivel de golpe. Pasó por el Kaioken por 15, luego por 17, hasta llegar al Kaioken por 30. Aun con ese esfuerzo increíble, vio con terror que Broly ya le estaba pisando los talones otra vez. Viendo que el Kaioken solo lo estaba desgastando, Goku desactivó la técnica, dio un grito con todas sus fuerzas y liberó la forma Ikari. Aunque en ese estado su poder era menor que el de su Kaioken por 30, la resistencia era mucho mayor. Broly se echó a reír como un psicópata, levantó la mano abierta y se lanzó a darle un puñetazo directo. Justo en ese momento, Goku exclamó con furia: Kaioken aumentado por 20.
Al combinar su estado Ikari con esa potencia, conectó un golpe tremendo que sorprendió por completo a Broly. Sin dejarlo respirar, gritó de nuevo: Kaioken por 50. Con esta combinación monstruosa, le propinó una patada voladora que lo mandó a volar por todo el salón. Broly cayó despedido, rodando por el suelo hasta ir a parar justo frente a Vegeta, quien estaba de pie, muy tranquilo y con los brazos cruzados. Babidi, desde lo alto, gritaba furioso ordenando que se detuviera, pero la magia del mago ya no podía controlar la furia desatada de Broly. Al ver a Vegeta, el gigante se lanzó a atacarlo sin pensarlo dos veces. Vegeta sonrió con confianza, se puso en guardia y, desatando todo su poder con el Kaioken por 60 combinado con su propia forma Ikari, se preparó para frenarlo en seco. La pelea entre Vegeta y Broly era totalmente salvaje. El choque de sus poderes con el Kaioken aumentado 60 veces y la forma Ikari hacía temblar la nave por completo. La fuerza era tan descomunal que las paredes de metal empezaron a romperse en pedazos, sacando toda la pelea hacia el cielo abierto, donde el viento soplaba con fuerza y las nubes se partían por la presión. Al ver el desastre y como todo se salía de control, Babidi voló desesperado hacia donde estaba Paragus. Le gritó con furia que detuviera a su hijo, recordándole que su verdadero objetivo era Goku y que la magia que intentaba usar para controlarlo ya no funcionaba en absoluto. Paragus, preocupado, intentó acercarse a Broly para calmarlo, pero el gigante estaba tan ciego de rabia que ni siquiera lo escuchaba. Al contrario, seguía aumentando su ki y superaba cada vez más el poder de Vegeta. Babidi, perdiendo totalmente la paciencia, le preguntó a gritos a Paragus si había alguna forma de detener a su hijo. Paragus respondió con miedo que sí existía una opción: usar el collar especial que Broly tenía en el cuello. Pero advirtió que si lo usaba, Broly quedaría medio inconsciente y vulnerable, lo que significaba que cualquiera podría matarlo fácilmente, por lo que era un riesgo muy grande. Al escuchar esto, Babidi perdió los papeles por completo. Miró a Paragus con un desprecio terrible, lo llamó inútil y, sin pensarlo dos veces, le lanzó un rayo de energía directo al pecho que lo mató al instante por pura furia. Dabura, que observaba todo desde cerca, se acercó a reprocharle que esa no era una solución inteligente, pero ya era demasiado tarde. Gohan, que vio con sus propios ojos cómo Babidi asesinaba a Paragus, sintió una rabia inmensa. Sin pensarlo, activó de golpe su forma Ikari junto al Kaioken por 60 y se dispuso a lanzarse contra Dabura para vengarse. Sin embargo, antes de que pudiera dar un solo paso, un temblor muchísimo más fuerte hizo que Gohan perdiera el equilibrio y cayera de rodillas al suelo. No era Dabura quien causaba ese temblor, era Broly. Al ver morir a su padre frente a él, Broly soltó un grito tan desgarrador y lleno de pura furia que hizo temblar la tierra entera, provocando incluso que algunos volcanes cercanos comenzaran a hacer erupción. Goku, Gohan y todos los presentes se quedaron completamente congelados del terror al ver cómo Broly despertaba la forma Ikari de golpe. Mientras a los Saiyajines les había tomado años de entrenamiento duro dominar ese estado, Broly lo desató por completo en menos de 5 minutos solo gracias a su ira. Goku reaccionó de inmediato y se lanzó sin decir una sola palabra para ayudar a Vegeta, pero ya era demasiado tarde. Broly, con una velocidad monstruosa y una fuerza que superaba cualquier límite, le dio un brutal puñetazo en la cara a Vegeta que, de forma muy grotesca, le arrancó la cabeza del cuerpo, matándolo al instante. Al ver a su gran rival y amigo caer sin vida, Goku se detuvo en seco con los ojos abiertos de par en par, sintiendo un vacío enorme. Broly giró la mirada lentamente hacia él, con una sonrisa sádica, y se lanzó a darle un golpe mortal para acabar con su vida también. Justo en el milisegundo antes de que el puño impactara, Goku usó la teletransportación con lo último que le quedaba, apareció al lado de Gohan y desapareció con él hacia un lugar completamente desconocido y seguro, huyendo del peligro. De vuelta en el campo de batalla destrozado, Broly, al ver que su objetivo principal había desaparecido de la nada, centró toda su furia acumulada en Dabura. El Rey Demonio intentó defenderse usando su magia y sus mejores ataques, pero Broly era imparable. Le dio una paliza brutal e inimaginable, destrozándolo sin piedad hasta matarlo por completo y dejar su cuerpo hecho pedazos. Mientras tanto, Babidi temblaba de puro miedo, escondido entre los escombros.
Sin embargo, al sentir la energía descomunal y tan poderosa que había dejado esta pelea gigante, se dio cuenta de algo increíble. La energía era mucho mayor a la que había conseguido en la historia original. Ya tenía la energía suficiente y de sobra. Usando sus últimas fuerzas y una sonrisa malvada, aceleró el proceso con su magia y abrió por fin la gran esfera donde descansaba el monstruo Majin Buu. En ese mismo instante, Broly llegó furioso hasta donde estaban ellos, buscando a alguien más a quien golpear. Babidi, en un intento desesperado por defender su vida, le ordenó al recién nacido Majin Buu que acabara con el Saiyajin de inmediato. Buu, con su clásica sonrisa infantil y diciendo que tenía mucha hambre de dulces, se lanzó al combate sin miedo. Pero de inmediato comenzó a recibir una paliza brutal y descomunal por parte de Broly en estado Ikari. Sin embargo, para sorpresa y terror de todos, cada vez que Broly lo golpeaba y lo hacía pedazos, los trozos rosados de Buu se regeneraban una y otra vez de forma mágica, pareciendo completamente inmortal ante los golpes del gigante enfurecido.